cuenta que cuando a uno se le, que cuando se van a dar cuenta que cuando a uno se le materializa un proyecto, se le materializa un riesgo, uno toma acciones correctivas. Es decir, cualquier tema que haga que mi grupo de proyecto o mi equipo de proyecto se salga de las actividades que tiene que hacer en el día a día, yo tengo que ir corrigiendo el rumbo permanentemente. Porque cuando yo pongo a mi equipo de proyecto a ejecutar actividades que no son de mi proyecto, estoy generando una desviación. Por lo tanto, tengo que generar acciones correctivas. Otro tema es cuando ustedes me dicen, yo tengo una seguridad industrial. Yo puedo tener, por ejemplo, una planificación de vacaciones. Y yo puedo tener una planeación de algunos temas que sé que pueden generar un riesgo. Entonces yo tomo acciones preventivas. Exactamente. Eso es acciones que yo tomo para evitar que ese riesgo se materialice o para evitar que mi proyecto no se lleve a cabo por A, por B o por C motivo. Entonces esas acciones preventivas son temas que ustedes van identificando y van tomando en cuenta, van generando para evitar que no se cumpla el objetivo del proyecto. Ustedes han escuchado hablar de los planes de choque. Cuando uno va atrasado en un proyecto y dice, vamos a armar un plan de choque, entonces que la gente trabaje más, o que vamos a traer 2 personas para evitar que esta actividad se retrase, ¿no es cierto? Esa es una acción preventiva. ¿Sí? Listo. Ok. Entonces, cuando ustedes son los gerentes de proyecto, aquí hay un listado de unas pocas actividades que tiene que hacer el gerente de proyecto. ¿Esta le sucede en medicina legal? No sé. Puede que sí, puede que no. ¿Ustedes reclutan, forman y dirigen sus equipos de proyecto? Les dicen, mire, aquí está su equipo de proyecto y avanza. Dicen que sí. Entonces, eventualmente uno sí puede reclutar su equipo de trabajo. A veces sí, a veces no. Entonces, ¿por qué es importante cuando uno recluta el equipo de trabajo? Porque evalúa cosas que no son técnicas. Y ustedes cuando hagan procesos de selección van a ver que llegan 5 hojas de vida de ingenieros, o médicos, o tanatólogos, o como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Y cada una de ellas son similares. Todos son profesionales, todos tienen sus tarjetas, sus permisos, sus certificaciones, pero uno debe empezar a identificar cuáles son las características de personalidad de esos integrantes del equipo que van a hacer que trabajen mejor en mi equipo de trabajo. Revisar propuestas de proveedores y realizar la selección de aquellos. Eso es trabajo del gerente de proyecto. Por más que tengamos un área de contratación, el gerente de proyecto tiene que estar metido dentro de los procesos de contratación para saber qué me van a ofertar, cómo me lo van a entregar y si me sirve la forma como están entregando ese bien o ese servicio. Y el siguiente es uno de los puntos más importantes desde el punto de vista de gestión. Gestionar y utilizar los recursos. Les he explicado que muchas veces uno trabaja con equipos de trabajo prestados. Por lo tanto, gestionar los recursos que tienes asignados o obtener nuevos recursos para temas específicos es responsabilidad del gerente. Y cuando les hablo de recursos, siempre tengan en cuenta que no estoy hablando de recursos humanos. Estoy hablando de dinero, estoy hablando de la gente como tal, estoy hablando de equipos, estoy hablando de soportes, estoy hablando de cualquier tipo de recursos que esté enfocado a que la actividad se haga. Es más, voy a abrir un pequeño paréntesis y les hago un ejemplo. Cuando
eventualmente hay que hacer trabajos fines de semana y cuando hay que hacer, por ejemplo, puestas en producción que son muy usuales en los temas de ingeniería de sistemas, son actividades que se hacen fuera de horario hábil. O sea, no estoy de 8 a 5 haciendo una puesta en producción, normalmente arranco una vez a las 10 de la noche, o un sábado a las 3 de la tarde, ¿sí? Ese tipo de actividades requieren no solamente traer la gente y ponerla a trabajar, sino que normalmente lo que yo hago para que el trabajo sea ameno y efectivo es buscar, pues obviamente, que esa gente tenga una alimentación, que tenga un sitio de trabajo adecuado. Un sábado uno trata de venir y estar con ellos un rato, ponerles musiquita, hablarles de otros temas, y lo que está haciendo uno es generando ese sentimiento dentro de su equipo de trabajo de que las cosas están saliendo bien, de que están haciendo un trabajo importante y que su labor dentro del proyecto es bien vista y es gratificada. Eso es un costo mínimo respecto al resultado que están regenerando ellos, que es que se ponga un tema en producción bien y que tenga un soporte adecuado. La gestión de los riesgos. Ese es un ítem claramente que es responsabilidad del gerente de proyecto. Si bien los riesgos no siempre los identifica el gerente de proyecto, muchas veces los identifican las personas que hacen parte del equipo. Gestionar los riesgos, es decir, hacer que se haga algo para evitar que ese riesgo se materialice o para mitigar la materialización del riesgo, sí es responsabilidad del gerente de proyecto. Comunicarlo, manejarlo y gestionarlo es una responsabilidad del gerente de proyecto. ¿Ok? Los productos entregables. ¿Qué pasa con los productos entregables? Que el gerente tiene que montar un mecanismo para validar que esos entregables, productos, sean servicios o sean bienes, hayan ingresado correctamente y hayan sido entregados correctamente. De nada me sirve colocar en un cronograma que voy al 100 si lo que yo estoy haciendo no estoy seguro que está completo, o no estoy seguro que se va a poder probar, o no estoy seguro que me lo van a poder recibir. Les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy haciendo un edificio y estoy pintando y mi inspector me dice que se está soplando la pintura, pues de nada me sirve a mí decir en el cronograma ya está pintado el segundo piso, si yo sé que la pintura se está soplando. Es más, tengo que poner un inspector para que está detrás de la cuadrilla para verificar que la pintura no se sople y que la pintura quede correctamente aplicada. Entonces hace parte de mi rol como gestión hacer que se controle y verifique cada uno de los entregables que tenemos. Los procesos, pues obviamente hay que hacerlos cumplir y es responsabilidad del gerente de proyecto que esos procesos se cumplan y establecer los canales de comunicación. Les voy a dar un ejemplo de las cosas que hago en el día a día. No sé por qué, Martín, cuando tú hablas se escucha una interferencia. Como uno establece canales de comunicación y se gestionan canales de comunicación, normalmente trato de evitar los teléfonos rotos. Es decir, que dos personas que tienen que hablarse directamente empiecen a hablarse a través de un intermediario. Pero soy uno de los gerentes de proyecto que quiero que me copien todos los correos que están sucediendo dentro del proyecto, así sean dentro de equipos particulares. Entonces, ¿por qué hago las dos cosas? Primero, porque cuando me copian de los temas que están sucediendo en el día a día, estoy enterado de las dificultades que puede tener cada equipo y puedo buscar mecanismos para apoyarlos a ellos en una situación A, B o C.
Eso pues es más trabajo para mí porque tengo que ver más correos y tengo que hablar más con la gente. Pero cuando edito los teléfonos rotos, normalmente una de las cosas que sucede es que los tiempos se acortan, porque entre dos técnicos o entre dos personas que tienen labores similares se ponen de acuerdo mucho más fácil que cuando intervienen ellos y sus jefes y otras personas que son terceros. Entonces, esa es una forma de gestionar canales de comunicación. Ahora, estamos en la época de la tecnología y estamos en la época de los diferentes medios de comunicación. Entonces, si bien los correos oficiales y las cartas son importantes, tienen que tener en cuenta que no son los únicos canales de comunicación. El WhatsApp funciona, Skype funciona, ir a reuniones funciona, hacer que la gente se siente cerca funciona, porque todo eso genera canales de comunicación. Entonces ahí les doy ideas de cómo gestionar diversos canales de comunicación. Recolectar la información y el estatus del proyecto, obvio que es función del gerente de proyecto. Nadie le va a preguntar a otra persona diferente al gerente de proyecto cuáles son los porcentajes de avance, cómo se están gestionando esos procesos, cómo se están recolectando la información del avance de los proyectos. Y trabajar con las lecciones aprendidas e implementar las acciones de mejora son responsabilidades del gerente de proyecto. Entonces, esto es un ejemplo de las actividades que se deben hacer dentro de este proceso que se llama dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. ¿Qué tengo de entrada para esto? El plan para la dirección de proyecto. El plan para la dirección del proyecto, las solicitudes de cambio aprobadas, las solicitudes de cambio aprobadas, los activos de los procesos de la organización y los factores ambientales de la empresa. Si se dan cuenta, lo único que incluimos nuevo fueron las solicitudes de cambio aprobadas. ¿Y por qué se incluyen como nuevas? Pues básicamente porque eso puede suceder cualquier día. Puede que hayan o puede que no hayan solicitudes de cambio aprobadas. ¿Mm? Ahora, ¿cómo se hace este proceso? ¿Qué herramientas tengo? Pues el juicio de expertos, sistemas de información para la dirección de proyecto y reuniones. Cuando yo les digo sistemas de información para la dirección de proyectos, no se imaginen solamente un proyecto, o no se imaginen un Merlin o cualquiera de estos softwares para la gestión de proyectos. Uno puede tener un sistema de información para la dirección de proyectos en Excel. Cualquier herramienta es válida, pero tengan en cuenta que sí es importante utilizar una herramienta para poder controlar el trabajo en mi proyecto. Tengo varias salidas. Entregables, porque yo como estoy dirigiendo y gestionando el trabajo del proyecto, entonces estoy diciéndole a alguna organización eh, que hay un entregable. Aquí le estoy diciendo, mira, cumplí el hito número 3, entonces esos entregables están ahí inmersos. Estoy entregando mis informes de desempeño de trabajo. Puedo generar solicitudes de cambio porque pues a través de estos procesos de dirección puedo identificar que hay cosas que quedaron mal planeadas y que tengo que ajustar. Y si alguna de estas cosas sucede, por ejemplo, pues debo actualizar el plan para la dirección del proyecto, eventualmente, y actualizar los documentos del proyecto. Por defecto siempre están las actualizaciones de defectos del proyecto, los datos de desempeño y los entregables. Las otras dos pueden que se den o no se den dentro de este proceso. ¿Alguna pregunta del proceso que se llama dirigir y gestionar el trabajo de proyecto? Pregunten.
Me tienes que contar qué es el BPIN para poderte dar una respuesta, Diana. Buenos días a todos. Entonces, pues yo insisto, yo no he trabajado en el Instituto Proyectos y lo que recuerdo es de mis clases que dan en el pregrado. Pero entonces el BEPIN es el Banco de Proyectos de Inversión Nacional que lo maneja el Departamento Nacional de Planeación. Allí es donde se inscriben todos los proyectos de las entidades públicas y es donde autorizan los recursos. Entonces las entidades públicas inscriben su proyecto, ¿cierto? Ya se los aprueban, ya mismo salen los recursos para los proyectos de inversión en cada una de las entidades públicas y si en verdad no me falla hay unas fichas de PIN que se llaman así, donde se dice qué es lo que se va a hacer con el desarrollo del proyecto y se van a ir actualizando esas fichas conforme pues como va variando el proyecto y la ejecución misma del proyecto. Pero entonces la pregunta es, cuando nos referimos a estas actualizaciones para la dirección del proyecto, la ventaja práctica sería también actualizar las fichas de PIN, o sea, es que no sé si de pronto Cristian que maneja el tema nos pueda contar. Bueno, de entrada yo les diría que puede que sí. Si yo tengo un banco de proyectos de inversión nacional, seguramente tengo no solamente, allá tengo que registrar el plan para la dirección del proyecto y cómo voy a ejecutar mi proyecto, sino también cuando tenga un cambio, tenga un control de cambio que deba aprobar, que esté aprobado y que me afecta la ejecución de mi proyecto, tendré que actualizar esas fichas. Entonces estoy casi seguro que sí. De pronto alguien me podrá corregir y me dice, no, eso se hace en otro formato, pero digamos que por proceso debería hacerse. Con mucho gusto, Paneri. Yo te voy a poner un ejemplo para poder explicarte cómo funciona el juicio de expertos. Yo les estaba explicando ahorita dos técnicas que tengo para poder establecer y gestionar canales de comunicación. Eso lo estoy haciendo yo a mi criterio, porque creo que son cosas que a mí me han funcionado correctamente. Eventualmente otro gerente puede decir, mire, yo todos mis proyectos los gestiono a través de WhatsApp, porque así es la forma como yo trabajo, yo nunca me veo con mi gente. Les voy a poner un ejemplo. Yo estuve en un proyecto hace un año donde mis recursos estaban unos en Perú, otros en México y otros aquí en Colombia. Los comités los hacíamos vía Webex. Y todos los días teníamos una serie de chats a través de Skype y toda la gestión de mi proyecto, casi que la forma como yo iba monitoreando que las cosas se fueran dando y todo eso, era a través de chat. Nunca me conocí con mi equipo de proyecto. Entonces, tengo que tener diferentes estrategias para poder hacer esta actividad que es gestionar los canales de comunicación. ¿Cómo adquiere uno eso? Pues a través de lo que aquí se llama juicio de expertos, que es básicamente la experiencia y cómo vas haciendo que esa experiencia se vuelva un criterio de un experto. En ninguna parte dentro del plan de dirección de proyecto te van a decir, haz esto o haz lo otro. Lo que pasa es que tú puedes ir escogiendo cuál podría ser, en este caso que estábamos hablando de canal de comunicaciones, cuál podría ser el mejor canal de comunicaciones para gestionar ese proyecto. Eso que yo les hablaba de un proyecto que era totalmente gestionado vía Skype, seguramente no es viable en otro proyecto, pero pues hace parte del criterio de los gerentes de proyecto establecer cuál es el canal de comunicación adecuado con ellos. Ahí en esa experiencia es que se genera el juicio de expertos. Si no tienen más preguntas sobre este punto, quisiera pasar al segundo. Sí, es la forma como tú como experto empiezas a hacer las diferentes actividades que tienes que hacer. Hay bastante trabajo para el gerente de proyecto acá en este proceso, ¿no es cierto? Bueno, si se dan cuenta, este proceso que se llama dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, ¿de qué grupo de procesos es? ¿De iniciación, de planeación, de ejecución, de monitoreo y control o de cierre?
Perdón, me voy por acá. Iniciación, ejecución, de todas. Me voy a volver aquí. Este proceso de desarrollar el acta de constitución es de iniciación. Este, desarrollar el plan, es de planeación. Y este es de ejecución. ¿Listos? Vamos a pasar a otro proceso que se llama monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Este, como su nombre lo indica, es de monitoreo y control. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué hago en monitoreo y control? Yo diría que si en el proceso anterior, que es dirigir, es como si te estuvieras sentando en el timón de un barco o en el timón de un carro y dirigiendo tu equipo para ver cómo llegas. En el proceso de monitoreo y control, lo que tienes que hacer es básicamente identificar qué está pasando dentro de tu proyecto e informarlo. Un gerente de proyecto no se puede guardar la información. Tiene que hacer que esa información llegue a las personas que deben tomar decisiones. Entonces, esa es una labor importante que es del gerente de proyecto. Cuando yo voy mirando la ejecución de mi proyecto, exactamente, estoy mirando qué es lo planeado versus lo ejecutado. Y entonces, ahí voy a encontrar variaciones. Variaciones no solamente sobre el plan, sino también variaciones sobre cómo se va desarrollando y cómo se va desempeñando mi proyecto. Les voy a hacer una pequeña gráfica acá. Si yo digo que mi proyecto iba al 3, y digo que mi proyecto empieza a crecer desde el punto de vista de desempeño, ¿sí? Y yo tengo trazado en mi proyecto vamos a suponer que esta línea roja es como yo estoy pensando que mi proyecto se debe desempeñar. Y esta línea negra es como realmente se está ejecutando. Por acá pues obviamente tengo el seguimiento de la semana 1, la semana 0, la semana 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y aquí ya llegué a la sexta semana. ¿Qué imaginan ustedes que está pasando con el desempeño de ese proyecto? ¿Qué es esta actividad que tenemos aquí al final? Yo puedo generar una proyección del desempeño del proyecto. Mientras tanto que ustedes lo piensan, León me pregunta que si es una tarea que debe liderarla una persona diferente al gerente. Yo lo que te diría es que no. De hecho, es una responsabilidad del gerente hacer esa actividad, porque si no estarías confiando a una tercera persona que vaya tomando la tarea. Cuando el proyecto es muy grande, hay personas que están dedicadas solamente a eso, pero normalmente lo hace el gerente del proyecto. Entonces, ¿qué piensan ustedes con esta gráfica? Si el negro es como yo me estoy desempeñando, mi porcentaje de avance en las diferentes semanas, y el rojo es como estaba planeado, ¿qué puede estar pasando con ese proyecto? ¿Está sobre ejecutado? ¿Está sub ejecutado? ¿Qué le pasa a ese proyecto? ¿Terminará bien? No lo estoy ejecutando correctamente, ¿no es cierto? Patricia nos dice, requiere acciones urgentes. Claro. Tengo un problema aquí. ¿Y por qué tengo un problema? Y es porque a medida que voy avanzando en el tiempo, estoy generando una brecha más grande. Con lo cual voy a tener que hacer algo para que mi proyecto empiece a moverse. Yo los invito a que marquen una gráfica similar a esa en sus proyectos, si no la tienen en sus informes de proyecto.
que es ese planeado versus ejecutado en el tiempo. La línea negra... Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ok. Los invito a que monten una gráfica como estas en su proyecto. Es decir, monten en un Excel sencillo, planeado versus ejecutado, y van colocando en la gráfica planeado versus ejecutado semana a semana. Y van a ver estas tendencias, cómo se van marcando. Y pueden ver cómo el resultado de sus acciones correctivas o preventivas pueden ir influyendo en esa gráfica de desempeño. Esta gráfica, tal cual así como se las presento de planeado versus ejecutado, se llama una gráfica de desempeño del proyecto. Los invito a que hagan eso. Cojan informes de proyectos que tengan, llévenlos a un Excel o de sus proyectos, háganlo. Háganlo a partir de hoy y van a ver cómo le da a uno información valiosa a esa gráfica. Muy bien. Recomendar acciones preventivas y correctivas. Eso hace parte de esta actividad. Son ustedes los que definen esas acciones preventivas y correctivas. ¿Listos? ¿Por qué les decía que hicieran esa gráfica? Porque yo puedo tener todo mi equipo trabajando, comprometido, juicioso, pero si no estoy midiendo el desempeño de este equipo de trabajo, pues no sé para dónde voy. Usted nos dice, cuando tengo una baja ejecución, pues debo implementar un plan de contingencia. Claro, pero la ejecución, si tienes una baja o una indicación, una ejecución adecuada, solamente lo vas a ver a través de indicadores. Comparando el rendimiento real contra el plan de gestión, obviamente comunicándole a las personas interesadas si ese plan se está ejecutando, si tengo nuevos riesgos y si estoy haciendo seguimiento a los riesgos existentes. Entregando la información para otros entes. Ustedes me dicen, tengo que informar al BPIN, tengo que informar a la oficina de planeación, tengo que informar a muchas personas, pues esa parte de este proceso de monitoreo y control del trabajo del proyecto. Supervisar la implementación de cambios. Eso es súper básico, porque no solamente aprobar un cambio, sino que ese cambio sea implementado y sea entregado. Y ahí es donde ustedes tienen uno de los mayores riesgos en un proyecto, es cuando yo le introduzco cambios. Cuando yo introduzco cambios, significa que tengo que replanificar tareas. Ok, y todo este trabajo pues tiene que ser documentado. Todas estas actividades, esas son las principales, pues ustedes pueden tener muchas más, son las que se hacen dentro del proceso de monitoreo y control del trabajo. ¿Qué les parece extraño de este proceso? Entradas, herramientas y salidas. ¿Hay alguna cosa que no hayan visto hasta ahora? Nada, todo es conocido. Revisémoslo. El plan para la dirección del proyecto ya lo conocemos. Las solicitudes de cambio aprobadas. Ojo, esto es lo diferente. Hemos hablado de que pueden existir solicitudes de cambio, pero cuando yo apruebo una solicitud de cambio tengo que desencadenar una serie de cosas. Actualizar el plan, actualizar los planes, actualizar los documentos del proyecto, generar información de desempeño. Todo esto, los informes de desempeño de trabajo y
dentro de este proceso, miren que aquí yo estoy generando solicitudes de cambio como una salida, y nuevamente es una entrada con esas solicitudes de cambio aprobadas. Es decir, yo aquí identifico que hay algunas solicitudes de cambio, me voy a otro proceso, en ese otro proceso me las aprueban, y las que entren aprobadas vienen como entradas al proceso de monitoreo y control. Usted ya nos habla de qué son los activos de los procesos de la organización. Te voy a dar un ejemplo, Luz Elena. Ustedes tienen un formato para su rendimiento de gastos y seguramente deben tener otro formato para solicitud de computadores y seguramente deben tener otro formato para, no sé, acceso los fines de semana a alguna de las instituciones. Todos esos formatos y todos esos procesos internos que son de medicina legal es lo que se llaman los activos de los procesos de la organización. Esos son de medicina legal y solamente le sirven a medicina legal. Muy bien. ¿Les quedó claro el tema de por qué la solicitud de cambio es una salida y por qué la solicitud de cambio es una entrada también? Bueno, recuerden que dentro de este proceso identifico solicitudes de cambio. Entonces, como yo las identifico aquí, pues debería generar un formato que dice, voy a generar una solicitud de cambio. Pero eso tendrá que ir a un comité. Y ese comité puede que me lo apruebe o me lo rechace. Entonces, yo dentro de este proceso genero el formato y genero la solicitud de cambio, va al comité y como entrada a este proceso llegan solamente las que fueron aprobadas. Bueno, muy bien. Y llegaron los cambios. ¿Y ahora qué hago? Porque el cambio siempre hay en los proyectos. ¿Qué es lo fundamental en un proceso de cambios? Para mí es esto, evitar perder el objetivo. Cambios siempre va a haber, pero lo que no podemos perder es el objetivo del proyecto. Hacer que esos cambios estén orientados a cumplir los objetivos del proyecto. Mantener el control es básico. Y una de las cosas que hace que más fracasen los proyectos es incluir cambios y cambios y cambios y cambios y cambios. Si yo tengo muchos cambios en un proyecto, es claro que mi proceso de planeación es malo, pero además de eso, es claro que nunca fueron definidos los límites del proyecto. Entonces, ustedes como gerentes deben tener la claridad de decir, no incluyo cambios. Cuando hagan esos comités de cambios, de decir es, no incluyo cambios, no hace parte del proyecto, no lo podemos hacer, a menos que, ¿cuál sería el criterio que ustedes utilizarían? Si hacemos un control de cambios, ¿cuál sería el criterio para decidir si un cambio debe ser aceptado o no? ¿Mm? Bien, aquí hay ya dos temas diferentes. Uno dice si afecta positivamente el objetivo del proyecto. Que dice que no afecta el objetivo del proyecto. Aquí nos dicen que debe estar plenamente justificado. Entonces, sobre eso yo les voy a dar mi comentario. Yo puedo tener un cambio plenamente justificado, documentado y que no me ayude a cumplir el objetivo del proyecto. Entonces, sí es importante que los cambios estén completamente documentados y claros. Pero creo que el criterio principal para aprobar o no aprobar un cambio es que ese cambio esté directamente relacionado con el objetivo del proyecto. Y ahí les digo, les voy a poner un ejemplo.
Porque una cosa es que esté relacionado y otra cosa es que sea requerido. Ustedes están construyendo un edificio y resulta que entre la planeación del edificio se definió que una fachada iba a ser en vidrio. Después de que de arrancar el proceso de planeación, después de arrancar la ejecución, cuando ya terminaron toda la parte de estructura y están listos para poner ventanería, alguien dice, uy, pero sería bueno tener ventanas antirruido y que tengan control de clima. ¿Ustedes aceptarían ese cambio como parte del objetivo del proyecto? Imagínense esa situación. Ustedes son los gerentes del proyecto, están construyendo un edificio, terminaron la estructura, van a instalar la ventanería y alguien dice, deberíamos cambiar el tipo de ventanería. Y en vez de colocar ventanas normales, colocamos ventanas antirruido y con control climático. Y ahí empezaron las dudas, ¿no? Entonces nos dicen, si no me afecta el tiempo y el presupuesto, lo podemos hacer. Martín nos dice, hay que evaluar qué tan costoso es el cambio. Alguien me dice, si el cliente lo solicita y paga, depende del dinero. Si se encontraba dentro de las exigencias del cliente y si no afecta el presupuesto del proyecto, lo modifico. Bueno, alguien que trabaje en la parte de arquitectura, que nos diga cuál sería una diferencia en precios entre una ventana normal y una ventana antirruido y de control climático, más o menos. Y que nos pueda ilustrar cuánto sería el tiempo de entrega entre una ventana normal y una ventana con esas condiciones. Fanny, ¿tú eres el que trabaja en el departamento de arquitectura? ¿O es Martín? ¿O Luis Carlos? No recuerdo. Luz Elena. Luz, tú que eres experta en la materia. A veces está ahí, dice que depende de muchas cosas. Bueno, vamos a suponer un tema, de acuerdo a mi corto conocimiento en estos procesos. Pero lo que estoy seguro es que eso va a afectar muchísimo los tiempos y los costos. Fácil una ventana, ustedes coticen una ventana para sus casas. Si una ventana normal les cuesta $1.000.000, una ventana antirruido les cuesta 3. Y no las puede usted mandar a hacer e instalar en cualquier parte. Tiene que ir a unos proveedores específicos, como nos dice Luz Elena, para que hagan ese tipo de actividades. Si está hablando uno de 1.000 metros cuadrados de ventana, pues está multiplicando por 3 el precio y seguramente el tiempo de instalación. Y entonces, cuando uno llega a un control integrado de cambios, tiene que tener una información básica de eso que estábamos haciendo ahorita, es buscar un experto que nos implique, que nos diga y nos informe qué significa ese cambio para nosotros poder tomar una decisión. Entonces, antes de tomar una decisión,
aquí nos dice Lucelena, en Arauca no se puede conseguir proveedores de ventanas especiales. Se tiene que manejar fletes y aumenta los costos y el tiempo. Entonces, cuando uno busca un experto y ese experto le da una serie de información directa al equipo de dirección, pues claramente le va a permitir tener mejores elementos para tomar decisiones. Y yo estoy totalmente seguro de que uno no toma malas decisiones porque quiera, uno toma malas decisiones porque no tiene toda la información. No falta el terco, pero arranquemos de una base. Entonces, mi consejo aquí, desde el punto de vista de gestión de proyecto, es asegúrese de no perder el objetivo del proyecto. Y en este caso del edificio, lo que le diría es, si nada me está exigiendo per se que tenga ese tipo de ventanería, pues mi primera decisión sería que no. Si se presenta ante el sponsor y se presenta ante el patrocinador y él dice, no, yo sí considero que debería tener esto, pues entonces tengo que hacer un control de cambios. Un control de cambios que va a hacer que probablemente mi proyecto se demore más, o por lo menos la entrega de mi ventanería se demore más, así mi proyecto, mi etapa de construcción no se demore más del tiempo, o sea, si mi fecha fin no termine, yo estoy incluyendo más trabajo, porque instalar ese tipo de ventanas no lo hace cualquier persona, lo hacen unas personas específicas, como la construcción y como el transporte. Entonces, el costo va a ser mayor y el sponsor va a tener que aprobar ese costo mayor, y nosotros como gerente de proyectos vamos a tener que planificar ese impacto en costos y en tiempos, cómo va a afectar el proyecto. Porque es lo segundo que te va a preguntar el sponsor. Él te dice, ¿se puede o no se puede? Y lo segundo que te va a preguntar es, ¿cuánto me cuesta y cuándo va a estar listo? ¿Y en qué me va a afectar otras actividades? Entonces, este proceso de realizar el control integrado de cambios está enfocado a eso, a que tomemos las decisiones adecuadas de los cambios. Por eso les digo, es muy fácil perder el objetivo de un proyecto cuando uno aprueba y aprueba cambios. ¿Me escuchan bien? Ok. Actualmente veo que algunas personas dicen que se fue el audio. Eso es tema de internet. Ok. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Porque los cambios llegaron. ¿Qué debo hacer cuando alguien me aprueba un cambio? Tomar acciones. Hacer que mi equipo tome acciones. Los cambios no son para quedarme quieto, los cambios son para avanzar. A veces uno se entera de cambios cuando ya se produjeron. Es que cambiamos la especificación por A, B o C motivo. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Lo que debemos hacer ahí es, cuando ya se produjo un cambio, es pues documentar qué se produjo y por qué se produjo. Hacer que ese cambio pues ya se generó y mirar si ese cambio me va a afectar otras acciones o otras actividades. Revisar y aprobar los cambios solicitados. Uno de los consejos que les doy es que cuando no aprueben un cambio, tengan una sensibilización del tema. Es decir, rechazar un cambio significa que usted está rechazando las expectativas de alguien y está haciendo que ese alguien pueda generar una indisponibilidad personal o profesional sobre el proyecto. Entonces es bueno explicarle a la persona que pidió el cambio por qué no va a ser aprobado. No solamente decir, no fue aprobado, sino por qué no fue aprobado ese cambio. Obviamente, como les decía, hacer que esos cambios queden implementados. Y tengo una duda sobre si conocen este término de la línea base.
además que está en una frase ahí un poco técnica, porque dice asegurar la integralidad de la línea base. Ok. ¿Qué pasa cuando yo hago una planeación? Yo hago una planeación, tengo una aprobación de todo mi equipo de proyecto y lo que hago es guardar una línea base. Es decir, yo supongo que ese proyecto se va a ejecutar de esta forma. Y más adelante en el tiempo puede suceder que mi proyecto tenga variaciones. Es decir, una actividad no inició el día que era, se adelantó o se atrasó o duró más de lo que debía ser. Y entonces eso me va a generar una variación en el cronograma. Esas variaciones se llaman variaciones a la línea base, porque ya no ejecuté lo que había planeado. ¿Para qué me sirve tener esa línea base guardada? Pues para poder identificar esos cambios, cómo van afectando en el tiempo la ejecución de mis proyectos. Entonces, por eso aquí dicen asegurar la integralidad de la línea base. ¿A qué se refiere esto? A que cuando yo apruebo un cambio, como el que estábamos hablando de las ventanas, donde le voy a incluir 2 meses más de tiempo a mi proyecto, pues tengo que generar una nueva línea base y tengo que mirar eso cómo generó, cómo impactó mi programación general. Entonces, por eso dicen, asegure que su línea base de tiempo no se vea perjudicada y si se ve perjudicada, que esté totalmente aprobado que va a tener un retraso. ¿Sí? Yo estoy definiendo al inicio, digo, mi proyecto inició el 1 de enero, va a terminar el 30 de octubre, y si yo le meto más actividades, pues esperaría no demorarme más del 30, pero si me demoré más del 30, pues debo justificar por qué. Las acciones correctivas y preventivas, que lo teníamos claro, pues aquí hay que revisarlas y aprobarlas, hacer que se ejecuten. Y un punto importante, ustedes porque creen que en control integrado de cambios están hablando de calidad. Porque aquí en control integrado de cambios me pueden decir controlar la calidad y validar la reparación de defectos. Fanny nos dice porque debe estar en todo el proceso. Sí, pues sí, todo lo que nosotros hacemos debe ser un trabajo de calidad. Y me gusta más el acercamiento de Rosa Elvira. Claro, yo al generar cambios puedo afectar la calidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi control de cambios está... ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi control de cambios implica que estoy recortando tiempo para hacer una actividad? Y a mí nos dice que estamos apuntando a mejorar la calidad. No siempre. Lamentablemente tomamos a veces decisiones de control de cambios que no nos garantizan que la calidad sea la mejor. Volvamos a nuestro ejemplo del edificio. ¿Qué pasa si yo le digo a la cuadrilla de pintores que haga el mismo trabajo en la mitad de tiempo? ¿Qué va a pasar con la calidad de ese? Los señores dicen, no se puede, se afecta la calidad. Sí, eso pasa. Y ustedes se van a ver inmersos en situaciones donde tienen que defender la calidad. Porque no es solamente si se puede, seguramente si yo le pido a mi cuadrilla de pintores que lo hagan la mitad de tiempo, pues voy a hacer que la pared esté pintada, pero que quede bien pintada es otra cosa. Entonces, miren cuando toman ese tipo de decisiones de control de cambios, que la calidad no se ve afectada. Y eventualmente hay cambios que están generados porque algo se dañó.
o porque algo quedó mal hecho. Entonces, eso nos tiene que generar un control de cambios. Y eso nos puede afectar mi cronograma general del proyecto. Entonces nos dice, aumento el personal. Sí, eso es claro, eso es una técnica de programación en la cual si yo tengo 200 metros cuadrados para pintar, pues si yo coloco más personal, pues lo van a hacer en menos tiempo. Eso es claro y eso está bien. El tema es que no siempre puedes incluir más gente, no solamente porque puede que tu proveedor no la tenga, sino porque ahí llega un punto donde meter más gente genera más ruido. Meter más gente va a generar caos. Entonces, no siempre meter más gente es la mejor opción. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las salidas de este proceso? Fíjense que no estamos hablando de control integrado de cambios de las entradas. Fíjense que las entradas todas las conocemos. Las solicitudes de cambio, el plan, la información de desempeño del proyecto. ¿Por qué creen que el plan para la dirección del proyecto es una entrada base para realizar el control integrado de cambios? Se los dije ayer. ¿Cuál sería la justificación para que el plan para la dirección del proyecto sea una entrada de este proceso? Leo nos dice porque contiene toda la planeación inicial. Recuerden que yo les decía ayer, sí, es cierto, pero recuerden que yo les decía ayer, en ese plan se debe definir quiénes participan en este caso, el control integrados de cambios, lo que tienen que decirte es quiénes son los responsables de aprobar y aceptar un cambio. No puedo llegar a un comité de cambios o a un proceso de cambios sin saber quién es el que tiene derecho a veto o quién es el que tiene derecho a aprobación final. Y si no tengo claros cuáles son los cambios que puede aprobar una u otra persona del proyecto. No todos los cambios los aprueba el gerente de proyecto. ¿Mm? No todos los cambios los aprueba el gerente de proyecto. Algunos los tiene que aprobar el sponsor. Entonces eso tiene que quedar registrado en el plan. Y por eso es una entrada de este proceso. Nuestras salidas, aquí hablan de herramientas de controles de cambios. ¿Cuáles serían esas herramientas? Software, sí, puede ser. Diagramas, las que ya vimos, ¿no? Las que acabamos de ver, las reuniones, el juicio de expertos, las bitácoras de cambios, todos esos elementos que tenemos que construir, traer y justificar para poder aprobar o no aprobar un cambio, son herramientas de control de cambios. Muy bien, muy bien. Nuestras salidas, las aprobadas, el registro de cambios, las actualizaciones del plan para la dirección del proyecto y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Alguien me decía ahorita, es importante llevar un histórico de los cambios. Sí, claro, mira, aquí está documentado. Yo debería tener un registro de todos los cambios que están dentro de la organización. Bueno, muy bien. Y llegamos al último proceso de integración, que tiene que ver con cerrar el proyecto o fase.
Pregunta, espérate, antes de pasar a este. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el proceso de control de cambios? Mientras que alguien pregunta, yo les explico un tema. Cuando yo hablo de control integrado de cambios, quiere decir que cualquier cambio que se genere en el proyecto tiene que pasar por este proceso. Puede ser de gente, puede ser de adquisición, puede ser de riesgos, puede ser de cualquier tipo de cualquier área de conocimiento, debe pasar por este proceso. ¿Listos? Para que nos quede más claro cuando hablamos de activos de los procesos de la organización, si quieren, piensen en todos los formatos, procesos y procedimientos de su organización. Esos son los activos de esos procesos. Cualquier formato, proceso de la organización es ese. Bueno, ahora sí, llegamos al último proceso. Este último proceso tiene que ver con el cierre. Perdón, yo me devuelvo antes de iniciar acá. Miren lo que ha venido sucediendo con mi proceso de integración. Yo aquí inicié mi proyecto, definí qué tenía que hacer. Acá establecí las reglas de juego para poder hacer mi proyecto. Aquí me encargué de generar los entregables y documentarlos y de organizar mi equipo y hacer que todo mi proceso funcionara. Acá lo que estoy haciendo dentro de monitoreo y control es tomar acciones preventivas y correctivas para no perder el rumbo de mi proyecto. En este proceso lo que hice fue aprobar los cambios que, digamos que a juicio de mi proyecto, fueron necesarios y que iban haciendo que mi proyecto llegara al objetivo final. Eso quiere decir que cuando yo termino este proceso, cuando yo terminé estos 5 procesos, ya mi proyecto está hecho. Yo ya entregué mi proyecto, ya lo dirigí, ya lo hice, ya lo documenté, ya hice todo lo que tenía que hacer como gerente de proyecto para tener esos entregables y cumplir los objetivos del proyecto. Entonces, ¿qué debo hacer aquí en el cierre? Pues dedicarme única y exclusivamente a cerrar. De acuerdo en que el proceso de cierre no es algo que yo hago en el último día de mi proyecto, es algo que voy haciendo cuando voy entregando cuando voy generando mis entregables y voy cumpliendo con mis hitos. Es decir, que cumplí con todas mis actividades del proyecto. Que hice una transferencia en la operación. ¿Sí? Es decir, ya tengo mi edificio construido, ya como el ejemplo que tengo aquí en la gráfica, ya llegaron los bomberos a ocupar la estación de bomberos, pues bueno, pues ya tiene que estar todo listo, tienen que tener agua, luz, elementos de aseo, todo lo que necesite el edificio, sus carros de bomberos, todo lo que necesite el edificio para poder operar, porque si no, no me lo van a recibir, o no me lo van a recibir a medias. En el proceso de cierre se hace algo muy común en las compañías que ya tienen inmersos procesos de gestión de proyectos, y es que se generan documentos de lecciones aprendidas, que son útiles para otros proyectos y son útiles para todos los integrantes. ¿Qué decisiones tomamos mal? ¿Qué cosas hubieran sucedido mejor si hubiéramos tomado otras decisiones? Alguien dice que hacer gestión con el espejo retrovisor es muy fácil, y es así, pero a veces nos estrellamos. Alguien dice, no hay que estrellarse 2 veces con la misma piedra. ¿Cómo hace uno para evitar eso? Levantando documentos, reflexionando y diciendo, oiga, qué cosas pudimos haber hecho mejor y en qué cosas nos equivocamos. Esa es la utilidad de las lecciones aprendidas. No decir, es que
Juan Carlos se equivocó, espero que no haya ningún Juan Carlos. No, el documento de lecciones aprendidas es para interiorizar a la organización y decirles, oiga, mire, si evitan tomar estas decisiones, pues van a tener mejores proyectos. Liberar los recursos del proyecto y pues obviamente hacer todo lo que tenga que ver con el cierre formal del proyecto, la entrega de cierre de contratos, de evidencias, etcétera, etcétera, para que mi proyecto funcione. Un punto aclaratorio acá. Tengan en cuenta que esto pasa cuando yo estoy cerrando mi proyecto o estoy cerrando una fase. Eso quiere decir que estas actividades cuando yo hago cierre de fase deben hacerse. Claro que deben hacerse. Tienen que hacerse básicamente porque cuando llega una fase, yo les decía, una de las grandes cosas que tienen que ver con dos fases es que hay entregables totalmente diferenciables. Pues si yo estoy cerrando la fase 1, pues tengo que hacer transferencia a la operación de la fase 1 antes o después de que inicie la fase 2, pero tengo que hacer una transferencia a la operación y completar mi proyecto tal cual. Es muy útil, Diana, lo que tú dices, que haya un banco de lecciones aprendidas. Sobre todo en organizaciones tan grandes y que tienen ubicaciones geográficas diferentes. Esta gráfica que les pongo acá es el resultado normal de los proyectos. Un proyecto no va de inicio a fin como una línea recta y llegas al éxito superando dificultades, superando obstáculos, gestionando problemas y haciendo que las fallas se conviertan en éxitos. Entonces, tengan en cuenta eso al iniciar un proyecto. Esto que están ustedes tomando ahorita son simplemente herramientas para poder sortear eso, para poder sortear ese tema. Eviten a toda costa que les pase lo que dice aquí. Tuvimos que abandonar el proyecto. Puede que llegue a suceder, no es algo lindo de vivir, pero también hay momentos en los cuales uno tiene que cerrar el proyecto porque se da cuenta que los objetivos no se van a lograr. Y es labor del gerente de proyecto decir y recomendar el cierre del proyecto. Dentro del proyecto es importante, y como acciones principales, si yo estoy haciendo un cierre, es definir qué cumplir y qué no cumplir. Identificar por qué tuve éxitos y por qué fracasé. Archivar la información del proyecto. Ustedes me decían que tenían un repositorio de información. Guarden ahí todo lo que tengan que sea importante del proyecto. Eviten tener versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, versión 5 del acta. No, dejen solamente la última, pero dejen todas las actas y dejen todos esos elementos que más adelante pueden ser importantes, porque esos archivos de información son útiles no hoy, son útiles no mañana, son útiles dentro de 6 meses o dentro de un año, cuando ya nosotros no estamos inmersos dentro del proyecto y cuando alguien tenga un problema va a querer saber si se hizo un control de cambios o si la garantía era extendida o qué pasaba con el activo o el bien que se compró. Entonces eso debe quedar ahí dentro de esos archivos de información. Y pues obviamente el cierre de contratos, que lo que nos va a marcar es lo que está aquí en la última gráfica, es si el proyecto fue rentable o no fue rentable y cómo fue este proceso dentro de la organización como tal. Nuestras últimas salidas del proyecto, ¿qué deberían ser? Fíjense que aquí tenemos como entradas ya todos los entregables aceptados. Ya tenemos todo aceptado. Yo no puedo cerrar el proyecto si no tengo un entregable aceptado, ¿no es cierto? Les pasa a ustedes, como les digo yo eventualmente, pasan las películas, pasan la vida real. Si no tengo todos mis entregables aceptados, no me van a recibir mi proyecto. Mis salidas, la entrega, se lo entrega la operación. Ya el producto o el servicio está listo y está entregado. Y pues obviamente hacer el cierre del proyecto, pues voy a tener que actualizar esos formatos, esos documentos y todos esos repositorios de información de la organización que me dicen que mi proyecto fue terminado.
¿Cómo hago el cierre? Con el juicio de expertos, las actividades que ustedes puedan desarrollar, resolver, negociar y hacer para que el proyecto se cierre. Y pues obviamente técnicas analíticas. Estas técnicas analíticas incluyen proyecciones, incluyen las que hablábamos ahorita de hacer listas de chequeo, de hacer validaciones y verificaciones, todo eso para asegurar que mis entregables todos fueron completados y que no tengo ningún pendiente desde el punto de vista del proyecto. Y se cerró el proyecto. Llegamos al final. ¿Cómo les pareció la sesión de hoy? Y lo que tenemos que hacer el día de hoy, aquí hoy no voy a dejar tarea, ustedes tienen una tarea importante para el día jueves, es ¿cómo les parece estos procesos de integración respecto a su actividad en el día a día de medicina legal y como gerentes de proyectos? ¿Habían visto así su trabajo como líderes de proyectos desde el punto de vista de cómo voy controlando y cómo tengo un proceso integrador a lo largo de mi proyecto desde el inicio hasta el fin? Bueno, así Martín nos dice, la transferencia a la operación, piensen siempre en eso, ustedes más que nadie viven eso, o ustedes como muchas organizaciones viven eso. Ustedes construyen proyectos, hacen proyectos y los entregan a la operación. Entonces, cuando yo estoy generando entregables, tengo que siempre estar pensando cómo la operación los va a usar, cómo la operación va a trabajar sobre lo que yo estoy entregando. Sí, integra las funciones de todos, desde el punto de vista de gerente de proyecto, de líder, de integrante de un equipo de trabajo, de todos se integran las actividades del día a día en estos procesos de integración. León nos pregunta que si nuestro trabajo se debe formular en estos 6 procesos. Si te das cuenta, estos procesos son procesos de gestión, no son procesos de ejecución del proyecto per se. Es decir, más adelante ustedes van a ver que hay otros, hasta ahora llevamos 6 procesos de 47. O sea, hay 41 procesos más en los cuales se hace el trabajo del proyecto y se verifica que el trabajo del proyecto se haga. Un punto importante es que cuando yo hago aquí monitoreo y control del trabajo, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, lo que estoy haciendo es que el trabajo del proyecto se haga. Si es construir, pues será poner las personas para construir. Si es diseñar, es poner las personas para diseñar los elementos, el AutoCAD, lo que tengan que hacerse, generar maquetas, generar renders, generar todo lo que se necesite para poder que ese proceso de diseño se haga. Si es, no sé, hacer un trabajo en un cementerio X donde tengo que llevar 10 médicos forenses y hacer una cantidad de cosas porque tengo, no sé, 200 desaparecidos ahí que quiero saber y poder generar elementos, pues si eso es un proyecto, pues ahí tengo que estar pendiente que la gente llegue, colocarles hoteles, colocarles transporte, los elementos de seguridad para que ellos puedan hacer todo ese proceso. Eso es parte de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Rosa nos habla que hacen muchas actividades y es algo que ustedes van a ver a lo largo del diplomado, y es que hay muchas actividades que ustedes hacen hoy y se van a dar cuenta que enmarcan dentro de uno de los diferentes procesos desde el punto de vista de gestión de proyectos. Entonces, es algo que ustedes van a ver en el día a día. La documentación de las actividades me suena muy común. Todas las organizaciones sufrimos de eso. Plantéense desde el punto de vista de gestión si al interior de sus proyectos es importante en algunos casos
integrar documentadores, es decir, personas que no hacen pero sí documentan. En el proyecto que estoy actualmente tengo 25 personas a cargo y tengo 2 documentadores que están todo el día, todos los días documentando. Eso lo hago por 2 motivos. Primero, porque me sale más barato contratar un documentador que un ingeniero para que documente. Y segundo, porque les puedo exigir a ellos, porque su responsabilidad principal es documentar, no hacer. Bien, Martín, tienes un reto con estos líderes que, que no creen en un proceso de control de cambios. Y yo lo que les digo es, eventualmente las personas tienen resistencia sobre los procesos de control de cambios cuando, cuando hay 2 actividades. Una es que les han rechazado los cambios y nunca les han dicho por qué. Y otros es porque piensan que es un proceso burocrático. Uno puede hacer un proceso de control de cambios tan burocrático y tan lento y tan paquidérmico como ustedes quieran. Les voy a dar un ejemplo claro. ¿Ustedes saben qué tan complicado es modificar la Constitución de Estados Unidos? Es tan complejo que solamente han hecho 3 o 4 modificaciones a la Constitución de Estados Unidos desde 1800. Porque es así. Y es un proceso de control de cambios. Diana nos dice que hay una tecnología en el SENA, sí, hay unos señores que son especialistas en documentación. Bueno, señores, dudas, aclaraciones, ¿quieren que repasemos alguno de los procesos? Garfin dice, sí, es un texto muy corto de la Constitución de los Estados Unidos, no tiene los 600 capítulos de la colombiana. Pero bueno, en el país del Sagrado Corazón todo puede suceder. Bueno, Martín, Scrum Scrum es un proceso metodológico que tiene incluidos estos procesos. O sea, en Scrum también tengo que hacer un acta de constitución, que es la declaración de trabajo. También tengo que hacer un plan, cómo voy a direccionar mi proyecto. Seguramente es algo muy reducido. Y Scrum está enfocado netamente a hacer estas 2 actividades que tienen que ver con dirigir y gestionar el trabajo del proyecto y monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Entonces, si quieres, ahorita les coloco un link donde pueden tener documentación clara de Scrum y también de metodologías ágiles de PMI para que ustedes puedan documentarse más sobre la metodología específica. León, para la actividad que tenemos el jueves, es solamente sobre el acta de constitución. Lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer el jueves es un foro similar al que hicimos el otro día del rol de gerente de proyecto, y en ese foro lo que les voy a dar es la oportunidad a ustedes para que ustedes compartan sus documentos de acta y junto con sus compañeros podamos ver esa acta de constitución, qué elementos podemos incluirle y qué consideraciones tienen ustedes de sus proyectos. Si alguien tiene alguna duda sobre su proyecto, si alguien tiene alguna duda sobre su proceso, por favor, si quieren nos podemos quedar aquí, yo les doy el consejo que ustedes requieran, pero pues para que ya tengan ese proyecto definido. Sí, lo pueden anexar
Lo pueden anexar en la actividad 2, se llama, ay, ya te lo reviso. Sí, Martín, yo he recibido las tareas y he hecho los comentarios en muchas, no de todas, pero sí he logrado ver casi todos sus documentos. La actividad 2 se llama acta de constitución. Sí, pueden trabajar en equipo, no hay ningún problema. Hagan equipos de 2 o de 3 si lo necesitan. No les recomiendo un equipo de más de 3, pues porque ya que se diluye el trabajo.